Overlord, la contraparte del Ser Supremo. Capítulo 13. Ainz estaba leyendo el informe de los ítems del Rey Elfo que Demiurge le había entregado. Cuando Sus le había entregado los ítems faltantes, se encontró revisando las distintas cualidades que estos poseían. El Rey Elfo tenía en su equipamiento 2 collares, uno podía absorber cualquier ataque mágico, mientras que el otro podía devolver el ataque, pero altamente concentrado, generando que este causara más daño. Los 2 anillos creaban magias de nivel 3, bola de fuego, y de nivel 5, rayo, pero estos causaban mayor daño e ignoraban la defensa tanto mágica como física. El guante de tela podía crear un muro defensivo mágico, que podía protegerlo de ataques tanto mágicos como físicos. 2 brazaletes, uno podían crear el efecto veneno de tipo maldición a un objetivo, evitando que éste se curara con el paso del tiempo, mientras que el otro retiraba cualquier maldición e incluso podría curarlo cada vez que éste era dañado. La capa permitía dejar que los ataques tanto mágicos como físicos pudieran pasar a través de él, también podría atravesar defensas mágicas de cualquier tipo como también objetos mágicos o no, generando que éste se aislara del espacio por algunos segundos. Este ítem, sin duda alguna sería catalogado como un ítem divino e incluso ítem mundial, poseía un tiempo de recarga razonable si es que se usaba en un combate, creando una defensa total. La única clase que podría penetrar en dichas defensas sería la clase de cronomante, pero este mismo era muy difícil de conseguir y una muy rara de ver, ya que también existían muchas defensas contra esta clase, volviéndola inútil al principio. Solo podría servir cuando hayas elevado todas las estadísticas correspondientes y hayas estado en el nivel máximo, pero eso seguía siendo muy difícil. Y el último, la túnica, aunque la descripción es algo sosa, comparándolo con la magia, este pertenecía al 10º nivel, superando a la muerte, que le daba una habilidad única, perteneciente a la clase Rey no muerto, generaba la posesión de 2 vidas, generando a la hora de la muerte, que cualquier efecto negativo sea disuelto y tanto mana como HP sea regenerados al máximo. La corona que el Rey Elfo poseía también había sido restaurada, pero esta no poseía ninguna cualidad importante, solo la de aumento mágico de nivel medio en ataques elementales. La corona del Rey Elfo era una falsa, la verdadera estaba en posesión de Momonga, pero cuando pensó en la reconstrucción de este ítem, usó el ítem mundial para poder crear tal corona. Demiurgos era el encargado de torturar y sacar información del Rey Elfo. Cuando el tratamiento del Rey Elfo había comenzado, parecía que este había caído al cabo de una hora de múltiples torturas, y gracias a eso, pudieron descubrir la identidad como el pasado de dicho rey. El Rey Elfo era un elfo de nombre Godo Sansó, un huérfano abandonado en lo más profundo bosque. Cuando las bestias mágicas inundaron los cielos y llenaron los bosques, Godo se había perdido en el bosque a una corta edad, no recordaba quién era y por qué estaba ahí, pero fue en ese bosque que el Rey Elfo, Goldion Carrios, quien estaba melancólico tras la pérdida de su único hijo, cuando Goldion vio a Godos, lo recogió y le dio cobijo en su castillo. Tras pasar tiempo, el rey Goldion se había apegado a Godos, por lo que pasó a adoptarlo y considerarlo su único hijo y sucesor de la corona, pero con el paso del tiempo, Godos se volvió más arrogante, con la idea de que él era el más poderoso, pero nada se pudo hacer, ya que él poseía el más alto poder de toda esa nación élfica, superando incluso a su padre, pero él nunca lo usó para proteger su país. Creía muy bien que los fuertes nacen en las guerras y que las épocas de paz solo traerían debilidad, por lo que siempre guardaba su fuerza para su uso personal. Cuando el rey Goldion vio la crueldad y arrogancia de su hijo, empezó a dudar si debía dejar que Godos heredara el trono. Con dudas el rey fue a pedir ayuda a su hermano, quien era el primer ministro del reino élfico, pero Godos, quien poseía los sentidos más fuertes de su nación, pasó por la habitación donde estos conversaban y pudo oír. Querían quitarle su futuro, creían que su fuerza era inútil. Con rabia y decepción hacia su padre por no ver en lo que él podía convertirse, escapó del castillo hacia las profundidades del bosque, aquel lugar donde su padre lo encontró. Tras algunos días merodeando solo donde solo comía frutos y bebía agua de lluvia, se encontró con una pequeña caverna. El lugar no era muy grande ni muy profunda, pero fue ahí donde encontró una corona de oro, una corona que llamó mucho la atención de Godos. En su locura Godos usó la corona como si fuera una verdadera, ya que este guardaba una similitud con la corona de su padre. Tras sentarse en un trono de piedra que él mismo talló torpemente, se hundió más en su arrogancia y en sus pensamientos, porque siendo él el más poderoso tenía, el fuerte siempre estará sobre el débil, esa era su filosofía, de eso estaba claro. Así siendo el más
fuerte nadie podría decirle nada, él era el más fuerte, su padre, una persona mucho más débil que él, no entendía nada, él estaba destinado al éxito, su mente pensó en las distintas formas de poder hacerse conocido como el más poderoso del mundo, y en medio de broma, creó objetos mágicos torpemente, pero sin su entendimiento, había creado objetos mágicos muy poderosos y especiales que solo él podría usar, estos ítems se volvieron su fuerza adicional. Su idea original era empezar conquistando una nación vecina, pero ¿por qué tendría que ir a otro lugar? Esta era su país y todo le pertenecía o debería hacerlo siendo el heredero al trono. Creó unos brazaletes, uno daba una maldición y la otra la retiraba. En el quinto día desde que se fue, su padre se preocupó sobre la seguridad de Godos, pero este había vuelto sano y salvo, incluso había cambiado su pensamiento y participaba en algunas batallas pasadas que se libraba con los demi-humanos, dándole la victoria. Su padre había vuelto a considerarlo apto para el trono, pero cuando empezaba a creer, cayó enfermo y ninguna magia pudo curarlo. Dicha enfermedad había sido causada por los brazaletes que Godos usaba. Tras la muerte del rey Golbion, Godos fue nombrado el nuevo rey, y el primer ministro y hermano de su padre, había sufrido el mismo destino que Golbion, fue envenenado y murió dejando el poder total. Su primera orden a la nación, fue la de olvidar su nombre, Godos dejaría de existir y desde ese momento se armaría el ser llamado, Rey del Mundo, ordenó a todos sus ciudadanos que no pronunciaran su nombre, los que desobedecían serían sentenciados como criminales y ejecutados, después tuvo que crear un ejército, pero todos resultaron demasiado débiles, así que no podía confiar en nadie, más que en su propia sangre, llevándolo a secuestrar o tomar a distintas mujeres, quienes serían las progenitoras de sus vástagos, y por siguiente crearía un ejército con sus hijos, pero siguió sin resultar, no confió ni en su propia raza, por lo que salió de su reino y tras un tiempo de búsqueda, encontró a la persona ideal, así que la secuestró y la ultrajó, hasta que ésta quedó embarazada, pero en un pequeño descuido, sus rescatistas llegaron llevándosela a ella junto con su hijo. Al enterarse de esto, entró en cólera destruyendo una parte del castillo y generando un nuevo objeto, pero este estaba destinado para otra cosa. Sus futuros vástagos crecerían sin la intervención de terceros, pero nadie nació con la suficiente fuerza para que tenga el honor de llamarse su descendencia. La habitación fue reforzada con el paso del tiempo, creando así la habitación a donde Mare fue llevada. Demiurge era el encargado de la recolección de toda la información que el rey elfo podría poseer. Tras enterarse de este suceso y al obtener los ítems que habían dejado atrás, se dispuso a investigar, pero había un problema, los ítems no podían ser usados por nadie más que el rey elfo, así que la nueva investigación consistía en probar distintas maneras de usar los ítems usando partes del cuerpo del rey elfo, aunque parecía que funcionaría, solo podrían usar una parte del verdadero poder de los objetos, y aunque él mismo había mencionado haber creado dichos objetos, cuando le pidieron recrear tales objetos, nada pasó, nada sobresaliente, todo parecía ser normal e incluso sumamente inferior a los objetos que anteriormente poseía. El rey elfo había sido torturado de diferente manera, su cuerpo había sido consumido en diferentes ocasiones, él al vivir una vida plena y sin dolor alguno, jamás había sentido tal dolor en toda su existencia, por lo que se rindió en el primer día de prueba, pero su rendición no tenía sentido en Nazarik. Las órdenes para Demiurge eran claras, extrae información y torturarlo hasta que la muerte sea su salvación, pero tal Demiurge había entregado un informe a Ainz, donde narraba todas las cosas que el rey elfo dijo, pero todavía le era imposible recrear objetos del mismo calibre que los que él portaba. Demiurge en ese momento se encontraba recolectando piel para la creación de pergaminos. La piel era extraída de las llamadas ovejas de Abelión, siendo estas de diferentes especies tanto humanas, demi-humanos, semi-humanos e incluso heteromorfos. Demiurge tarareaba mientras trabajaba, extraer la piel era importante para la creación de pergaminos, y él estaba contento de servir de ayuda al Ser Supremo. Fue en medio de su extracción de piel que recibió una llamada y activó mensaje para que puedan comunicarse. Era uno de los subordinados de Cocytus, y los guardaespaldas que se le habían asignado, cada uno de ellos poseía un nivel considerable que servirían como escudos de carne cuando el momento lo indique. ¿Qué pasa? Demiurge-sama. Hay un problema en la tribu de hombres lagarto. Cálmate un poco. De acuerdo, lamento mucho mi comportamiento. No es un problema con tal de que no se repita, y bien, ¿cuál es el problema? Es un intruso, se coló en la tribu durmiendo a los guardias, después de destruir la estatua de Ainz-sama, atacó a Cocytus-sama. ¿Qué has dicho? Nosotros no pudimos hacer nada. En medio de la confusión, el individuo de nombre Morian alejó a Cocytus-sama de nosotros. Actualmente estamos yendo a su ubicación.
Ya entendí la situación, esto es una emergencia, por mientras vayan a servir de escudo para que pueda volver, también uno de ustedes tendrá que servir de mensajero, iré de inmediato a informarle sobre esto a Ain-sama, cuando llegues con Coquitus, deberán de estar en constante contacto y mantener informado de todos los sucesos. La situación había resultado crítica, dejó de hacer lo que estaba haciendo y le ordenó a uno de sus subordinados que mantuviera en orden el lugar. Demiurge debía de informarle a Ainz sobre esto, pero debía de ser en persona. Apresuradamente usó el anillo que Ainz mismo le había entregado como recompensa. Demiurge no lo equipaba y él solo usaba en casos de emergencia, así que él, quien estaba en el 7º piso, bajó directamente al 10º y logró dar con el paradero del Ser Supremo. Ainz se encontraba leyendo el informe que Demiurge le había entregado. Estaba algo decepcionado de que solo el rey elfo pueda usarlo, pero ya había mandado a que investiguen la forma de que ellos puedan usarlo. Estaba seguro de que le sería posible a alguien el uso de esos ítems. Eran Firia Bareare, pero si le decía de esto a Demiurge, idearía una manera de que éste participe en la sección de tortura del rey elfo, y la verdad no estaría a gusto si uno de sus más cercanos súbditos a expresión de los guardianes se viera afectado negativamente, sin mencionar también que él estaba encargado de crear pociones y también de lograr crear la poción roja que en Yggdrasil era característica. Por su parte, Firia junto con su abuela había logrado algo nunca alcanzable, la creación de una nueva poción con un color púrpura, lo cual era un gran avance. Ainz estaba tomándose un pequeño receso leyendo el informe de Demiurge, pero tras terminar el informe algo extraño ocurrió. Alguien había ingresado apresurado, y se podía oír como la sirviente le estaba preguntando sobre la razón de haber ingresado de manera apresurada. Ainz pudo oír que se trataba de una emergencia, así que se levantó de su cama y salió para saber tal razón. ¿Qué pasa, Demiurge? Ain-sama, lamento mucho mi total falta de respeto, pero ha surgido una emergencia. ¿Emergencia? Exactamente, Ain-sama, los dominios de Coquitus han sido atacados. ¿Atacados? ¿Cuántos y quiénes son? Un solo individuo, su nombre es Morian, no sabemos su identidad o si tiene alguna afiliación con algún país. Ataco y separo a Coquitus de sus guardaespaldas. Reúne a todos los guardianes, también llama a Sebas, quiero que me mantengan un contacto continuo de la situación. Sí, Ain-sama. Un rápido comunicado se dio, Demiurge dio el aviso a Shaltear sobre la reunión urgente, para que transportara a cualquier guardián que estuviera afuera, también estaba incluido Sebas y Aptor de Pandora. Shaltear obedeció apresurada y en menos de 2 minutos los guardianes de piso y Sebas mismo estaban en los aposentos de Ainz, quien estaba usando el espejo de visión remota para ubicar a Coquitus. Parece que todos se han reunido, no hay tiempo de formalidades, quiero que presten atención. Sí, Ain-sama. Ainz mostró el espejo de visión remota a todos los guardianes. Como el espejo no reproducía el sonido, debían de enviar a alguien para que diera algún informe. Pronto vieron como los subordinados de Coquitus habían llegado para respaldarlo. Ese golem que creo, es uno que crea ondas de choque cada vez que golpea, es increíble que alguien posea tal habilidad. Ciertamente, ahora, Demiurge usa el pergamino de mensaje grupal, ponos en contacto con uno de los subordinados. Entendido, Ain-sama, mensaje grupal. Demiurge lanzó al aire el pergamino, y después de que este se carbonizara el hechizo se activó. Ain-sama, hay un problema. La voz de uno de los subordinados de Coquitus habló primero mostrando la delicada situación en la que se encontraba. ¿Qué pasa? El enemigo ha usado la magia duelo desigual, no podemos teletransportar a Coquitus-sama a Nazarik con ese hechizo activo, ¿qué quiere que haga? ¿Acaso planea atraparlo definitivamente? No, si ese hubiera sido su objetivo, hubiera usado alguna clase de barrera. Se ve que estamos tratando con un enemigo de alto nivel. Ain-sama, ¿qué deberíamos de hacer? Demiurge, ¿hay un terreno donde se pueda tender una trampa? Si la hay, prepárenlo rápido. Sí, Ain-sama. Cuando las órdenes fueron dadas, pudieron ver algo increíble. Los subordinados de Coquitus que habían avanzado para servir como apoyo habían sido capturados en jaulas de sangre, retenidos con una cadena divina, y algunas plantas salidas del suelo. ¿Qué está pasando? Esas habilidades pertenecen a las clases druídica, tomador de sangre y sacerdote maestro. Es imposible que posea tal cantidad de clases con tan diferentes variaciones. No, hay una posibilidad, la clase de ilusionista mundial. ¿Ilusionista mundial? Quiere decir que ese humano posee tal poder.
No podría descartarlo, pero también cabe la posibilidad de que se trate de algún ítem de clase mundial. Si eso es cierto, entonces podemos intuir que él es quien le lavó el cerebro a Shaltear. Shaltear se inundó en ira hacia el ser que hizo que traicionara al Ser Supremo, aquel ser que la obligó a atacar al último de los seres supremos. Los otros guardaban algo de rencor sobre ese asunto, porque en esos momentos, cualquiera de ellos hubiera sido el objetivo. Fue solo casualidad que Shaltear haya sido, como en esos entonces, ninguno de ellos poseía un ítem mundial que los proteja. No podían decir que fue un descuido, nada se podía hacer, incluso Ainz había asumido la culpa, pero eso no estaba permitido. Por el momento Coquitous se encuentra luchando firmemente con aquel humano, pero tras ver las distintas habilidades, cabe la posibilidad de que lo esté estudiando. Ainz-sama planea ir a luchar con él. Por supuesto. El tono de voz de Ainz estaba ardiendo en ira. Saber la identidad del responsable de ese suceso era gratificante. Su ira era mínima por lo que su supresión de emociones no pudo activarse, pero si de verdad fuera el perpetrador, su ira alcanzaría altitudes que haría inútil la supresión de emociones. Eso no podemos permitirlo, Ainz-sama. Concuerdo con Shaltear, Ainz-sama. No podemos exponerlo a tal peligro. Si ese ser resultara ser un individuo con tal poder, entonces, seremos nosotros los que iremos a destruirlo. Sebastián, Demiurge, Shaltear, Aura y Mare, y por supuesto yo también. Con gusto iré a la lucha. Si es por defender a Ainz-sama, es un gusto luchar por usted, Ainz-sama. Sebas. Igualmente. Mare. No se preocupe, Ainz-sama, nosotros derrotaremos a ese sujeto. Aura. Concuerdo con el renacuajo. Nosotros, no, yo debo de recuperar mi honor, y lo más importante, debo de protegerlo, Ainz-sama, así que... Shaltear. Necesitaremos investigar al individuo a fondo, así que habrá varias oportunidades de que el individuo pueda caer en alguna de las trampas, y también concuerdo con los demás. Yo, Demiurge, siempre buscaré la total seguridad de Ainz-sama. Ya veo, entonces, en la ausencia de los guardianes, actor de Pandora, quiero que vigiles todo el primer piso. Hay que tomar en cuenta la posibilidad de que sea una distracción y que su objetivo original sea Nasharik. Como ordene Ainz-sama. Después de un tiempo realizando los preparativos, se le dio una orden al subordinado de Coquitous, con el pergamino de teletransportación grupal, llevarlo hacia las planicies de Katse, lugar donde Shaltear, Aura, Mare, Demiurge, Sebas y Albedo se encontraban. Tras aparecer con teletransportación grupal, se pudo ver a la subordinada que se estaba alejando por órdenes de Ainz. En el lugar donde estaba antiguamente la subordinada, se pudo ver a Coquitous y al individuo llamado Morian. Coquitous y Sebas cambiaron de posición, dejando que Sebas encestara un golpe de ki en el abdomen de Morian. Morian se quedó pasmado por unos minutos, no por el golpe ni la herida que le había infligido el puño de Sebas, que ya había sanado. El motivo de que él esté de esa manera, era porque estaba viendo a las creaciones vivientes por primera vez. En su cabeza retomaba la vista de los grandes detalles que sus amigos habían colocado a todos los NPC. Esto es emocionante, nunca pensé que los vería de tal manera. Las creaciones de Bukubukuchagama, Aura y Mare. Coquitous, la creación de Takemi Kazuchi. Shaltear, la creación personal de Peroronsino. Sebas, la creación de Touchme. Demiurge, la creación de Ulver, y Albedo, la creación de Tabula-san. Ah, qué recuerdos, memorias del pasado, recuerdos de una época muy preciada para él. Veo que tengo mucha compañía. ¿A qué debo tal placer? No tiene sentido que sigas fingiendo, humano. Albedo había respondido a las palabras de Morian con total frialdad. ¿Fingir? ¿De qué estás hablando? Ya sabemos tu identidad. Una mentira. La principal razón era para lograr extraer información valiosa o sustentable, en otras palabras, era una trampa. Ya veo, entonces ya saben quién soy yo, eso es bueno. Entonces, ¿qué harán? Morian sabía que ellos no sabían quién era él en realidad, ya que nunca se vieron, ni tampoco creía que el enano y las personas con las que habló para buscar información pudieran tener alguna clase de conexión con los guardianes, aunque era una posibilidad. Eso no debería de revelar su verdadera identidad, por lo que la mentira era obvia, pero seguirles el juego les haría revelar algunas de las cosas que el autoproclamado Ain Sol Goun sabría. Por supuesto que es asesinarte. Ya veo, entonces, lo que dijeron era mentira. ¿Qué fue lo que Momonga les dijo?
Una gran sorpresa y shock se mostró en cada uno de los presentes a excepción de Coquitus, quien ya había escuchado esas palabras, pero eso no implicaba que no estuviera sorprendido. Demiurge y Albedo, quienes eran las personas más inteligentes de ese lugar, buscaron en su memoria la manera en que este simple humano pueda poseer un conocimiento de este tipo, pensaron, y la única manera de que se supiera, era a través de uno de los habitantes de la gran tumba de Nazarick, pero todos ellos eran leales a Ainz, pero no significaba que podía ser imposible. Había un guardián de piso al cual le lavaron el cerebro, un guardián que estaba bajo el control de un ser desconocido, aquel que poseía un ítem de clase mundial, él sería la única persona que sabría sobre la verdadera identidad de Ainz Olgón. Sabrán lo mucho que uno puede aprender si investiga a lo suficiente. ¿Investigar? La pregunta era de esperarse, porque eso quería decir que no era solo este humano el sabio del verdadero nombre del líder de los seres supremos, también lo podrían saber otros, y el que estuviera revelando tal verdad, era el responsable del control mental impuesto en Shaltear, pero esa podría ser una posibilidad. La otra sería que este ser fuera el verdadero culpable, pero los estuviera engañando, pero todo ese conocimiento no podría ser pensado por todos en ese lugar. Maldito. ¿Qué otras cosas hiciste? Shaltear no aguantó más la ira y cargó hacia el enemigo. Se elevó al cielo, solo para caer en picada apuntando su lanza hacia Morian. Shaltear, detente. Demiurge trató de llamarla para detener su avance, pero parecía que no había funcionado, ya que, en el segundo siguiente, la lanza de Shaltear había atravesado el pecho de Morian. Todos se quedaron sin decir nada, pero con la guardia alta, como si estuvieran esperando algo. ¿Eso es todo lo que puedes hacer? No eres más que un mísero humano. Shaltear había liberado su ira con ese golpe, ocasionando que Shaltear lograra reparar la calma, así que su guardia ante ataques a distancia o por sorpresa, aunque ella no era una de las más listas de todo Nazarick, sabía muy bien que un ataque de tal nivel, no debería de afectar a alguien que peleó contra un guardián de piso, y si eso fuera todo, entonces solo tendrían que buscar el ítem mundial que este usó en ella. Pero las expectativas de Shaltear la traicionaron de una mala manera. Parece que estabas muy molesta, pero, no deberías de lanzarte de tal manera hacia un adversario. ¿Qué? Morian no se movió de aquel lugar, recibió de frente la lanza de Shaltear, dejando que ésta lo atravesara, no porque era parte de un plan, era porque parecía que algo la molestaba, sabía que recibir el ataque era la mejor manera de que ella podría calmarse, pero a la vez también debería de enseñarle que uno no debería de perder la calma en este tipo de combates. Activar habilidad, fuerza hercúlea, gran brazo, retención astral, captura de realidad, muralla de Jericó, fuerza de titán. Morian, quien estaba siendo atravesado en el abdomen por la lanza de Shaltear, estiró los brazos y dio un abrazo que retenía a Shaltear, dejándola sin una ruta de escape. ¿Qué es esto? Suéltame, maldita basura. Shaltear, al verse atrapada en los brazos de Morian, comenzó a retorcer para liberarse de su agarre, pero la fuerza infundida a través de las distintas habilidades, hizo que Morian aumentara ridículamente su fuerza. Shaltear por otro lado intentó golpear su estómago e introducir su lanza aún más para que lo suelte por el dolor, pero nada ocurrió, como si este no sintiera nada, siguió aferrada a ella, su habilidad de volverse temporalmente incorpóreo también había sido inutilizable, fue en ese momento que Morian empezó con la lección. Activar habilidad, quijada del depredador, absorber esencia, asimilar contramedidas del juicio, colmillos de sangre. Quijada del depredador permitía al usuario tener la habilidad de morder a través de las armaduras. Absorción de esencia, servía para la recuperación tanto de MP como HP, mientras se lo quitabas al enemigo, la función de esta magia era la recuperación del maná que él había usado en el enfrentamiento contra Coquitus, el único defecto de esta habilidad era que debías estar en constante contacto con el objetivo. Asimilar contramedidas del juicio, permitía reforzar con ki de manera abrumadora las partes donde estuviera recibiendo daño, esto era para evitar alguna clase de interferencia mientras realizaba su recuperación. Mientras que colmillo de sangre, era una habilidad común usada por los vampiros para succionar sangre. Morian usó esas habilidades para empezar a succionar la sangre de Shaltear, quien al ser una no muerta, no poseía sangre viva alguna, pero lo que Morian buscaba no era su sangre sino que era su maná. Después de todo el combate que tuvo con Coquitus su maná había disminuido, aunque todavía podría realizar ataques con el maná restante, era mejor restaurarlo rápido si el tiempo lo permitía. Al ver esta escena, Sebas pudo medir que aquel humano estaba regenerándose usando como catalizador a Shaltear. Coquitus por otro lado midió que si seguía así, la situación sería peligrosa.
Sebas y Coquitus avanzaron con rapidez, atrás de ellos iba Albedo, pero todos e incluso Sebas, estaban al tanto de su misión. Si Shaltear debía usarse como sacrificio para la victoria, no dudarían en asesinarla junto con su captor. Eso era algo que Shaltear entendía muy bien, por lo que cuando los vio dirigirse a ella, agarró a Morian con la fuerza que tenía. Si él no la soltaría, entonces los dos tendrían que morir. Morian por otro lado, no sabía si ellos de verdad iban a atacarlo junto con Shaltear, pero cuando se acercaron para atacar con toda su fuerza, él no tuvo más alternativa. Shaltear lo presionaba para que no escapara, pero su fuerza aumentada era muy superior a eso, pero tal fuerza no fue usada. En vez de eso, Morian activó una habilidad de intercambio, donde intercambiaba su cuerpo con el de alguien más. Morian intercambió su cuerpo con el de Albedo. Tras ver el cambio de ubicación que había realizado Morian, este se quedó quieto sin mover ni un solo músculo. Todos prestaron atención a lo que Morian podría hacer. Los ataques dirigidos hacia Shaltear ya se habían detenido, pero el maná de Shaltear estaba a la mitad al igual que su HP. Maldición, mi maná. Lo siento mucho. Shaltear, sé muy bien que estás muy enojada, pero deberías controlarte más. Sí, lo sé, lo siento mucho. Albedo, aunque concuerdo con lo que usted dice, ahora debemos concentrarnos en el sujeto que está ahí. Por ahora no se está moviendo, pero puede que estuviera preparando algo. Morian estaba mediando un poco la situación, podía ver cómo Demiurge lo estaba analizando detenidamente, y cómo los demás estaban en alerta máxima en caso de que éste se moviera de una manera extraña. Él había restaurado su maná al máximo. Por otro lado, Shaltear, quien a causa de absorber esencia, que arrebataba tanto MP como HP, debería de estar con el HP reducido. Esto no había funcionado de esa manera. La punta de la lanza de Shaltear regeneraba al portador por cada daño que le hiciera al adversario. Se dejó atravesar por ese motivo. La lanza seguía dentro de él, mientras estaba recuperando maná, y su HP se regeneraba constantemente a causa de la poción negra. Es bueno ver que están animados, pero no deberían de relajarse mucho. ¿Qué estás hablando, humano? No creas que estás al mismo nivel que nosotros los guardianes y siervos de Ainsama. No creas que puedas ganar ser inferior. ¿Ser inferior? Ya veo, eso me deja en claro algo. Ustedes jamás se enfrentaron a un Overlord humano. Activar habilidad, presencia superior, característica del desastre, nivel 3. Morian activó una habilidad equiparable a un hechizo de supernivel. Esta habilidad normalmente pertenecía a algunas razas heteromórficas, pero la raza humana podría poseerla si se concentrara en elevar las estadísticas correctas y tomara las clases necesarias. Era un poder psíquico anormalmente poderoso. Con eso activo, Morian jaló el aire desde el suelo, ocasionando que el terreno cambiara drásticamente. Las planicies de Katse habían sufrido un gran cambio, se habían creado cadenas montañosas que los rodeaban. Morian se elevaba de las montañas, parado sobre las nubes miró con tranquilidad a los guardianes. Nadie dijo nada, solo empezaron a combatir. Aura lanzó una flecha al cielo, y de esa flecha, se creó una lluvia de flechas que caían sobre Morian. Morian creó un escudo psíquico que lo protegió de las flechas, mientras que Sebas, quien fue lanzado por Mare con su habilidad poder de Gaia, Sebas golpeó con fuerza el escudo de Morian, agrietándolo en el proceso. Morian movió una de sus manos deslizándola hacia Sebas, ocasionando que una parte de la montaña se separe de él, volando con el propósito de chocar con Sebas, pero el escudo mágico de Mare se activó protegiéndolo. Después de eso Sebas aterrizó en el suelo. Cuando eso pasó, Morian se vio atacado por Shaltear con su lanza y por Albedo, quien usaba su hacha de guerra. Morian esquivaba y atacaba con partes de la montaña, pero Albedo y Shaltear se movían con sus alas libremente, esquivando algunos de los ataques, mientras que las otras rocas fueron destruidas por la lanza de Shaltear y el hacha de Albedo. Poco después Morian bajó al suelo y de ahí, jaló con su mano algo, realizando una fuerza gravitatoria que hizo que Albedo y Shaltear se vean inmovilizadas en el suelo. Al chocar en el suelo un cráter de tamaño moderado apareció. Coquitus entonces aprovechó la concentración y atacó con una katana. Morian rápidamente elevó una mano desde abajo y creó una barrera de rocas. Después de eso, empujó con una de sus manos el muro que había sido destruido por Coquitus. Esto hizo que todos los pedazos salgan disparados como perdigones en dirección de Coquitus. Mientras Coquitus estaba desviando con su espada algunos perdigones, Sebas aprovechó para atacar desde la espalda a Morian. Este ataque sorpresa hizo
hizo algo de efecto, mandó a volar por los aires a Morian, pero Morian al verse envuelto por la brisa, se detuvo en seco en el aire. Poco después, Aura había llegado y con su látigo envolvió a Morian. Poco después tiró del látigo para hacerlo chocar con el suelo. Coquitus, quien tenía el exoesqueleto roto en algunas partes a causa de los perdigones de Morian, se adelantó preparando de nuevo su katana. Bienvenido de nuevo, Coquitus. Morian usó el poder psíquico para poder acelerar la caída del látigo y aumentar la gravedad en el espacio donde iba a caer, y después de eso, intercambió lugares con Coquitus, causándole un gran daño a Coquitus y creando un cráter gigantesco en el proceso. Sebas se posicionó detrás de Morian, y empezó a lanzar constantemente golpes con sus puños con el propósito de que Morian no se moviera del lugar o activara alguna de sus habilidades. En ese proceso de distracción, Mare se estaba encargando de sanar a Coquitus del gran daño. Sebas, quien seguía evitando que Morian tenga libertad, sintió que Coquitus había terminado de sanarse. Por otro lado, Albedo y Saltear se pudieron levantar solo en ese momento. La gravedad aumentada que las retenía en el suelo se había deshecho. En ese momento ellas volvieron a colocarse al lado de Aura y Coquitus. Sebas, por otro lado, parecía que estaba dando el máximo de su velocidad para poder retenerlo ahí. Cuando todos se reunieron, Sebas usó una gran concentración de ki en un puño y golpeó a Morian, quien se protegió con los dos brazos, haciéndolo retroceder unos metros con los dos brazos rotos por haber recibido tal daño. En ese momento, un gran meteorito vino desde el cielo. Era la magia de nivel 10 de Demiurge, caída de meteorito. Los brazos de Morian sanaron rápidamente y tras ver al meteorito, Morian seleccionó una de las montañas, y con sus dos manos comprimió una de las montañas que había creado y la mandó en dirección al meteorito. La velocidad en que las dos rocas gigantes chocaron ocasionó una enorme explosión en el cielo. Después de eso, los pedazos cayeron como proyectiles, una lluvia de meteoritos. Adicionalmente, Morian aumentó la gravedad, ocasionando que estos cayeran a una velocidad mayor, haciendo que estos causaran más daño, mientras Morian se protegía con su escudo psíquico. Mare usó su escudo mágico para cubrir a todos los demás. Al terminar la lluvia de meteoritos, Morian empezó a comprimir otra montaña, pero antes de que pudiera hacerlo, una oleada de tierra de varios kilómetros apareció. Era uno de los hechizos de Mare, oleada de tierra, y por encima de la tierra apareció otra corriente. Esta era una corriente de lava, otra de las habilidades de Mare, corriente de lava. Tal habilidad hizo que Morian alzar a vuelo, haciendo que Aura pudiera lanzar una lluvia de flechas, pero esto era una distracción de Aura. Su principal objetivo era encestar una flecha de sombra, habilidad que le permitía inmovilizar a un oponente si la flecha cayera sobre su sombra. Mientras Morian se protegía de la lluvia de flechas, y la lava estuviera bajo sus pies, se creó una sombra pequeña, lugar donde Aura apuntó. La flecha cayó magníficamente, inmovilizando a Morian y ocasionando que este cayera sobre la lava. Saltear usó una de sus habilidades. Implosión, un hechizo de 10º nivel, causa una explosión que explotaba hacia adentro. El efecto de flecha de sombra se había deshecho cuando Morian había caído sobre la lava, ya que la flecha misma se había quemado en el proceso. Mientras que Saltear lanzaba su hechizo, Morian pudo sentir el hechizo de Saltear, así que activó una habilidad, daño colateral, ocasionaba que el daño causado se disperse hacia los alrededores. El daño causado por el hechizo ocasionó que se crearan una explosión en todos los alrededores a Morian, pero la explosión aparentó ser un camuflaje, ya que desde su lado derecho apareció un puño gigantesco de aspecto demoníaco. Era una habilidad de Demiurge, aspecto de diablo, brazo gigantesco del demonio Stout. Con la explosión ocasionada, Demiurge tomó por sorpresa a Morian, dándole solo tiempo a que este se cubriera con sus brazos y se reforzara, pero de igual manera este fue mandado a volar. Después de eso, Sebas apareció para recibirlo en el lado contrario con un puño de ki, rompiendo sus costillas, haciendo que este escupiera sangre, pero antes de que cayera al suelo, él lo estaba llevando de un tirón a la ubicación de Coquitus, quien estaba esperando con su katana lista para cortarlo. Arte marcial, fortaleza impenetrable. La activación del arte marcial hizo que Morian se protegiera y evitara ser cortado por la mitad. La katana rebotó en el cuerpo, dándole a Morian unos segundos donde recuperarse. Usando unos poderes psíquicos, retiró el látigo de su cuerpo, creó una onda de choque que alejó a Coquitus y golpeó el suelo con un puño, provocando que el suelo bajo sus pies se elevara hasta un grado donde podría ver a todos. Desde ahí jaló el aire con su mano derecha, sacando del suelo rocas gigantescas, casi del tamaño de una montaña. Habían en total
nivel 7, los elevó hasta una altura donde al caer provocaría un daño alto, pero cuando lo soltó, un brazo demoníaco se acercó desde su retaguardia, golpeándolo. Al notarlo, Morian se protegió con escudo psíquico, evitando que éste lo golpeara por un momento. Habilidad activa, el hada de Judeka. La habilidad de Demiurge congelaba al enemigo, pero el tiempo dependía del nivel del oponente. En un nivel como Morian, este tiempo era de 5 segundos. En los 5 segundos, Shaltear usó una jabalina de purificación, que ponía una maldición en el objetivo, evitando que éste sanara. El tiempo de la maldición también dependía del nivel del objetivo, pero el tiempo era 5 minutos, ocasionando que las heridas no se regeneren. Aún con la poción negra que tomó, la regeneración no avanzó, pero eso no quería decir que se moriría. El HP actual de Morian se mantendría no importaba cuánto tiempo tardase o qué maldición se le hubiera impuesto, así que solo ocasionó que el agujero causado por la jabalina se mantenga por un tiempo. Morian estaba en el cúmulo de tierra que creó, aún con el agujero en el estómago miró en silencio a todos sus adversarios, sin duda eran fuertes. Este era el mayor daño que alguien le hubiera hecho a un clon verdadero. El único que logró destruir a un clon fue el Dragon Lord Kuralim, por medio de magia salvaje, una magia que podría clasificarse como magia mundial, de la que solo te podrías proteger si portases un ítem mundial. Es por eso que se podría decir que estaba orgulloso del poder de los guardianes. Si portaran un ítem mundial que los proteja de la magia salvaje, estaba seguro que podrían derrotar a cualquier Dragon Lord que se les presente. Eso fue magnífico, pero el tiempo de jugar acabó. Activar habilidad, rasgo del demonio primordial, esencia de la gula. Eso es imposible, todos, aléjense de él. Demiurge fue el primero en actuar ante la habilidad. Como demonio y comandante de 6 generales, tenía un vasto conocimiento de las habilidades demoníacas. La habilidad que Morian activo, era una que pertenecía a los demonios de los 7 pecados capitales, la esencia de la gula. Mientras más comiese más fuerte se volvería. Adicionalmente volvía a su boca lo suficientemente fuerte y rápido como para partir un pedazo de carne a un jugador de nivel 100, así que lo primordial era mantenerse alejado de él, para que éste no te devorase o comiera alguna parte de tu cuerpo. Morian activó su habilidad y pudo sentir como sus dientes tronaban y su boca babeaba en busca de algún alimento sustancial, carne. Pudo ver cómo todos se alejaban de su rango y se preparaban para cuando éste se acercase. Ahora por otro lado empezó a disparar una ráfaga de flechas. Todas estas fueron atrapadas por la boca de Morian, partiéndolos en la mitad y destruyéndolas en el proceso. Tenían que analizar más a fondo el asunto. La única manera de que pudieran hacerle algo de daño era a través de ataques a distancia, usando magia o con flechas, pero estos deberían de venir por sorpresa. Morian sabía que el motivo de que ellos se alejasen era para protegerse de su habilidad, pero Demiurge, quien sabía de su existencia y de su funcionalidad, omitió un pequeño detalle. En Yggdrasil tenías que comer carne, para poder volverte más fuerte y con el uso de la mandíbula mejorada, podrías devorar a un jugador a una increíble velocidad. Esa calidad estaba también presente en este mundo, pero el que deberías de comer carnes estaba escrita, pero no decía a quién debía pertenecer. Este mundo no era Yggdrasil, eso debería de ser claro. Morian alzó uno de sus brazos y lo devoró. El dolor de perder uno de tus brazos no era algo nuevo, y ver este tipo de escenas tampoco lo era. Exacto, no era nuevo, lo vivió y lo vio innumerable número de veces. El canibalismo estaba permitido en este mundo, y comerse a uno mismo también era posible. Eso era obvio, pero Demiurge nunca pensó ver a alguien con las agallas de realizar tal acto, nunca se le ocurrió. En otras palabras, él había fallado. Morian incrementaba constantemente sus estadísticas al devorarse a sí mismo. Ahora intento detener tal acto mandando flechas, pero todas estas eran interceptadas por un campo psíquico. Pudieron ver cómo los brazos de Morian se regeneraban rápidamente. El efecto de la maldición de la jabalina de luz de Shaltear había acabado y el hoyo en su estómago estaba desapareciendo. Después de comer por quinta vez sus 2 brazos, dio un paso al frente. La pequeña montaña que creó y donde estaba se vio dañada y se empezó a desmoronar por la presión emergida por las pisadas de Morian. Avanzó lentamente en el aire con caminata aérea, creando ráfagas de aire, y desde un punto en el aire, se preparó y saltó en dirección a los oponentes. Cocytus salió al frente de todos en el momento que Morian avanzó. Habilidad activa, Raksasa, golpe de Vidyaraja. Activando su habilidad, se preparó con una espada. Atrás de él estaba Albedo, prepara también para interceptar en caso de que Cocytus no sea suficiente. Murallas de Jericó.
Albedo activó un hechizo defensivo por el caso de que pueda fallar, ya que en el momento que este se lanzó usando como soporte el aire hizo que la velocidad aumentara drásticamente, a un punto en el que ellos no podrían esquivarlo tan fácilmente. Morian golpeó con la mano cubierta de ki la espada de Coquitus, se pudo oír un golpe metálico en el momento de la intercepción, la muralla de Jericó de Albedo evitó que Coquitus sea cortado por su propia espada, pero en cambio hizo que Coquitus y consecutivamente Albedo, quien se encontraba atrás, fueran empujados hacia atrás con una gran fuerza. Después de eso, el látigo de Aura buscó capturar a Morian, pero este saltó de nuevo en el aire, esquivando el látigo. Morian entonces fue directamente a la ubicación de Aura, pero Sebas lo interceptó, logrando chocar puños. En términos de fuerza Morian había superado drásticamente a Sebas, quien era un experto en peleas sin armas. La mano de Sebas fue rota con ese simple movimiento, pero pudo lograr parar por unos segundos a Morian. Después de eso, una jabalina de luz se acercó desde su flanco derecho. Morian esquivó retrocediendo, pero la jabalina lo siguió a donde sea que éste se dirigiera, comenzando así una persecución, hasta que en algún momento, la jabalina de Shaltear logró atravesarlo, pero eso no cambió mucho el rumbo de las cosas. Mare usó oleada de tierra para enterrarlo, pero este alzo vuelo, ya en el aire, lo esperaba Demiurge junto con Shaltear y Albedo, quienes ya estaban repuestas. Demiurge entonces usó aspecto del diablo, 8 miembros de velocidad junto con aspecto del diablo, cuchillas afiladas, junto con Albedo y Shaltear atacaron con la mayor velocidad que ellos poseían. Morian se reforzó con ki su cuerpo y con una velocidad superior a ellos entró en combate directo. El primero en salir disparado por uno de sus puños fue Demiurge, quien era el que menos probabilidades tenía en un combate cercano. Fue mandado al suelo con el puño derecho, mientras que con la mano izquierda se protegía de los diversos ataques de Shaltear y Albedo. Rayos. Falta más información para tomar alguna contramedida, pero si esto sigue, no habrá más alternativa que retirarnos. No quería hacer esto, pero necesitamos más personal en el combate. Invocación del Lord Malvado, Dom. Un demonio de alto nivel apareció tras la invocación de Demiurge. Su objetivo original de esta invocación era servir de apoyo, dejando también analizar sus diferentes patrones y habilidades, que hasta el momento eran demasiado diversas, de clases que un humano no debería de poseer. Morian al ver al demonio de alto nivel ahí, no sintió nada de temor. Poseía como pasiva un aura infernal que provocaba que el suelo bajo sus pies se carbonizara y se volviera de color rojizo. La pelea con Shaltear y Albedo en el aire se detuvo cuando Morian con rapidez cogió la mano de Albedo y la lanzó encima de Shaltear. Después de eso, usó escudo de impacto negativo, mandando hacia atrás a Shaltear y Albedo juntos. Al término de eso, Morian pisó el aire de arriba y se dirigió como un rayo hacia el demonio. Una grieta se creó cuando chocó con el suelo. Estando cerca al demonio pudo sentir como su piel era afectada por la pasiva. Morian después de eso, se acercó con la misma velocidad con la que llegó para pegarse al demonio, donde mordió su cuello. Activar habilidad, absorber esencia, fuerza hercúlea, rasgo titánico. Morian se pegó con fuerza al cuerpo del demonio, y con la mandíbula del demonio primordial atravesó la dura piel del demonio, y se concentró en absorber su maná. A diferencia de cuando absorbió el maná de Shaltear, esta vez lo hizo de una manera brutal, incrustando todos sus dientes que podrían sacar el pedazo de carne que sostenía del cuerpo de Dom. Hazlo. Demiurge estaba al tanto de esta habilidad. Esta habilidad era una de las razones por la que Aura no sacó a sus mascotas para pelear. Si él se regeneraba constantemente con las invocaciones, estas serían más un inconveniente que un apoyo. La invocación de Demiurge era un sacrificio si es que él llegara a usar tales habilidades para regenerarse. Al estar en contacto directo con el demonio de alto nivel, las llamas se hicieron más intensas, mayor era el tiempo, su llama quemaría hasta el punto donde estaría al mismo nivel que las llamas del infierno. Adicionalmente el demonio aplastó con sus dos brazos a Morian. El demonio poseía una habilidad que evitaba que cualquier objetivo que estuviera entre sus brazos escapar por cualquier medio, usando así a Dom como un anclaje para Morian y evitar que alcance su misma velocidad anterior. Ahora activó dos habilidades, tiro galáctico y lluvia de flechas, creando así una lluvia de flechas que tenían como objetivo a Morian. Mare, quien estaba atrás, se estaba encargando de curar a los heridos. Después de que la lluvia de flechas cayera, se pudo ver a Morian y al demonio atravesados por incontables flechas. Morian sacó su boca del cuello de Dom, y este cayó de rodillas al suelo, aún vivo, pero con incontables heridas. Con aún las flechas incrustadas en su cuerpo, Morian se dirigió a los guardianes. Es una buena estrategia, pero creo que olvidan algo. Vermilion Nova.
Shaltear lanzó un hechizo de fuego, el demonio Doom era inmune al fuego, por lo que no le causó más daño, en cambio pudieron ver cómo Morian se quemaba, pero eso no fue suficiente para asesinarlo, y con llamas rodando su cuerpo, bajó sus manos hasta donde su cuerpo le permitía y las alzó tratando de jalar algo, y en el punto más alto las cerró con fuerza. Lo que pasó después fue que todas las montañas sobrantes que quedaban todavía intactas se contrajeron hacia adentro. Después de tal espectáculo, esperaron que las rocas sean dirigidas a ellos, pero eso no fue así. Las manos de Morian que seguían elevadas, las llevó hasta su pecho, y con las llamas todavía presentes, se vio como todas las rocas se dirigían hacia Morian. Cuando estas llegaron a una distancia de Morian, estas se volvieron circulares planas y se colocaron como un muro entre Morian y los guardianes. Demiurge, quien se encontraba más cerca de Morian, fue mandado a retroceder con un impacto de energía negativa, sacándolo así del rango permitido de planas. Estas se acomodaron con gran rapidez alrededor de Morian, creando una especie de capullo rocoso. Quiere regenerarse en silencio. Yo me encargo. Habilidad activa, Akalanata, destruye los 3 venenos, espada Kurikara. Poco después Coquitus realizó un corte a la esfera que protegía a Morian, cortándola por la mitad. Lo que vieron adentro de la esfera donde Morian se ocultaba, fue sin duda desastroso. El demonio Doom había sido devorado. Vieron como Morian se comía la última parte de Doom, que era su mano. También sabían que si estaba haciendo eso, quería decir que su maná se había vuelto a regenerar. El peor de los casos había resultado en recurrir a una invocación. Habían vuelto al principio. Si cualquier daño se hubiera juntado en Morian, tanto la pérdida de MP como de HP, era algo resaltable en una batalla, pero todo lo que pasaron para desgastar su maná y su HP, se volvió inútil. Fue esa acción reveladora que hizo que Demiurge chistara su lengua. Bueno, empezamos de nuevo. Duelo desigual. Einherjar se conectó con sus adversarios en caso de que alguno de ellos buscara escapar, y añadiendo más a los problemas creó un clon sagrado. Era una habilidad que Shaltear también poseía. Creaba una copia perfecta que podría usar algunas habilidades físicas. Esto no podría igualarse a clon verdadero, pero con las estadísticas aumentadas por rasgo del demonio primordial, esta copia sería demasiado fuerte para uno de los guardianes. Eso es imposible. Maldición. Einherjar. Shaltear activó su carta de triunfo. Esto nivelaría un poco las cosas, pero de igual manera sería muy difícil lidiar con 2 de estos oponentes, mientras que los demás se preparaban para lo que sería la batalla más difícil. La copia de Shaltear apareció con los mismos equipos de Shaltear. Las planicies de Cache estaban preparadas con una barrera que camuflajeada su presencia ahí. Esta seguía activa mientras peleaba y el único que podría ver la pelea era Ainz. Él se encontraba angustiado y temeroso de lo que podría pasar en esta pelea. Al principio parecía que estuvieran reteniéndolo lo suficiente, pero tras activar esa habilidad demoníaca, la pelea se revertió. Morian había dejado fuera de combate a Albedo y Shaltear unas cuantas veces ya. A Sebas también lo habían dejado fuera de combate, como también a Coquitus y Demiurge. Si no fuera por el apoyo de Mare con la magia curativa, y el apoyo de Aura, ellos hubieran estado fuera de combate por las heridas causadas. Ainz no podía aguantar ver tal escena, así que, incluso si tenía que preocupar a sus subordinados, se dirigiría hacia ese campo de batalla. Usando el anillo de Ainz Olgoun, se teletransportó hacia la entrada de Nazarick, y se escondió con invisibilidad perfecta, para pasar a todos los guardias posicionados. Adicionalmente había usado un ítem de pago para que tomara su lugar en la sala del trono donde estaba posicionado. Era un ítem muñeco, era un cambio perfecto que pudo engañar a la sirviente de turno. Ella solo veía como Ainz se concentraba diligentemente en la batalla y nada más. Justo cuando trató de poner un pie afuera de Nazarick, alguien lo detuvo. Fue Peroronsino, en otras palabras, actor de Pandora, quien estaba vigilando por si alguien venía a esta localización, pero nada había pasado. Él tenía 2 misiones, una era proteger a la gran tumba de Nazarick, mientras que la otra era no dejar salir a Ainz, bajo ningún motivo. Si su muerte sirviese para proteger al último ser supremo, entonces no había ningún motivo para no hacerlo. Ainz-sama, ¿dónde va? Pudiste descubrirme, aunque no me sorprende mucho si usas la transformación de Peroronsino. Esta transformación era la más indicada para este trabajo. Después de todo, no conozco mejor vigilante que Peroronsino-sama. Ciertamente es cierto. Entonces, Ainz-sama, ¿busca algo o a alguien? Dejemos las falsas mentiras. Te dijeron que debías detenerme si trataba de salir. Dime si estoy equivocado. No, usted nunca se equivoca, pero esta también es mi voluntad. No puedo dejarlo salir esta vez, por ningún motivo.
Normalmente Pandora estaría posicionándose en diferentes poses ridículas, pero en esta ocasión mostraba cuán decidido estaba por no dejar que Ainz se fuera. Esto era algo que Ainz podría haber predicho fácilmente, no porque fue un plan demasiado simple o porque él era muy inteligente. Esto se hizo desde que regresó del reino élfico. Si bien había vuelto sano y salvo, con todavía un reino bajo sus pies, estaban algo preocupados de que Ainz se viera envuelto en una pelea en donde las estadísticas fueran desfavorables, y donde habría una gran falta de información del oponente. No dejar que Ainz Olgoun, Momonga, el último de los 41 seres supremos, esté en peligro. Ya veo, supongo que jugaré mi última carta. ¿Última carta? ¿Qué quiere decir Ainz-sama? Quiero que llamen a Lupus Regina Beta, también contacten con los subordinados de Demiurge, deberían de tener los ítems de ese rey elfo, díganles que me lo traigan de inmediato. Sí, Ainz-sama, de inmediato. Actor de Pandora se movió hacia los distintos guardias, y les dio la orden que su creador le dio. Aún no sabía la razón de tales órdenes, pero si su creador, aquel que poseía una gran inteligencia, lo decía, entonces debería de hacerlo. Los subordinados estacionados se pusieron en contacto de inmediato con los distintos habitantes de la tumba de Nazarik, tomando solo 5 minutos de tiempo para que el plan de Ainz se cumpla. El tiempo había pasado en el encuentro entre Morian contra los guardianes. En todo este tiempo, todo resultó como estaba previsto, un sobresaliente poder, que opacó en gran medida a los guardianes. Sebas se encontraba con el traje bañado de sangre en algunas partes de su cuerpo, pero las heridas que generaron ese aspecto habían sido sanadas por Mare, quien estaba usando constantemente hechizos de curación para que los demás no cayeran en manos del enemigo. Coquipus podía ver cómo su exoesqueleto estaba quebrado, se regeneraba y estaba usando una espada en cada mano, estaba luchando para no ser dañado y no sobrecargar de trabajo a Mare. Albedo se encontraba luchando como tanque en primera línea, soportando varios golpes. La primera capa de su armadura había sido destruida, además de eso también usaba constantemente la habilidad de transposición, usado para posicionarse en diferentes lugares en un corto tiempo. Normalmente esta serviría para absorber un hechizo de supernivel, y luego destruirse, pero los golpes de Morian eran más intensos de lo que se imaginó, incluso tras protegerse con el ítem la onda de choque ocasionada por esos puños. Shaltear estaba luchando con la copia de Morian, su clon había sido destruido y ya había usado otra de sus cartas de triunfo, tiempo reserva, que negaba el daño causado por un ataque. El límite era de 3 usos por día, ellas los había usado en los momentos en que su vida corría peligro, así que no había problema. Actualmente ella había invocado familiares y una invocación de 10º nivel. La jabalina purificante había sido usada ya 3 veces, dejando a Shaltear en un combate cercano contra alguien superior, siendo ella la que sería más fuerte en ese tipo de combate. Esto era muy decepcionante. Demiurge, por otro lado, había invocado un número pequeño de demonios, servirían como distracciones mientras la pelea siguiese. Él era el más débil de todos los guardianes de piso, pero esto era compensado por su gran inteligencia. Usó a los demonios y comenzó una batalla de guerrilla para disminuir así el maná de Morian, pero esta táctica tardaría un tiempo más, y era posible que usara de nuevo esa habilidad para restaurarse, así que esta era una apuesta muy arriesgada. Ahora, por otro lado, invocó distintas criaturas y aumentó sus estadísticas con su clase de domadora, mientras que Mare estaba concentrada en regenerar el HP de todos, reteniéndolo en la parte trasera. En ese entonces había un pequeño batallón de 100 compuesto por los distintos familiares de Shaltear, las invocaciones de aura y las invocaciones demoníacas de Demiurge, pero incluso con esto, su copia todavía no había caído sin mencionar al original. Se demostró el nivel en que este ser estaba, pero los guardianes aún no se daban por vencido. La batalla aún no terminaba, no debería de terminar, ya que una derrota sería imperdonable para Ainz Olgoun. Morian se elevó en una pared de piedras que se creó en el combate, y miró detenidamente a todos los presentes. Varios de las invocaciones de aura y los demonios de Demiurge lo atacaban constantemente, pero incluso así, esperar encima de la pared era posible. Se quedó quieto rechazando los distintos ataques que recibía. Su vitalidad no había bajado desde que empezó el combate, y su maná se regeneraba constantemente con cada víctima de su habilidad. En este punto era imposible poder detenerlo.
En ese preciso momento en que ese pensamiento pasó por su cabeza, una esfera de fuego se dirigió hacia Morian. Este era hechizo del tercer nivel, que las defensas que preparó Morian deberían de haber cancelado, pero esto no ocurrió de tal manera. La bola de fuego atravesó las defensas de Morian y explotó en su abdomen, arrojándolo de la pared de tierra. Cuando chocó el suelo, varias púas se dirigieron hacia él, una de ellas incrustó en su hombro y las otras fueron esquivadas o destruidas. Cuando esto pasó, todos se quedaron sorprendidos. La copia de Morian había recibido un ataque mágico, rayo, perteneciente al quinto nivel, pero tal hechizo logró inmovilizar momentáneamente a la copia de Morian, dándole la oportunidad a los guardianes de poder acabarlo. Coyutus usó sus 4 espadas para cortar los 2 brazos y los 2 pies, mientras que al mismo tiempo, Shaltear incrustaba su lanza en su pecho, ocasionando que la copia de Morian lograra ser destruida. Después de eso, todos se quedaron sorprendidos por tal ataque, que no debió de afectar de tal manera. Morian sintió como su copia fue destruida. Con todavía algo de sorpresa, él junto y los guardianes buscaron al responsable de tal ataque. Lo que vieron los dejó pasmados, era algo inconcebible. ¿Ese es? No puede ser. Firia Barreare, pero, ¿qué hace aquí? Aquel hombre parado en la distancia, fue sin lugar a dudas Firia Barreare, aunque portaba vestimentas distintas a las habituales. Era obvio que este humano era Firia. Morian no sabía quién sería este humano y qué clase de habilidades usó, pero sin lugar a dudas si este ser pudo inmovilizar a su clon y poder dañarlo de tal manera en su estado actual, debería de ser fuerte, pero la pregunta seguía vigente. ¿Quién es Firia? Fin del capítulo 13. Gracias por ver el video. Si te gustó dale like y suscríbete a mi canal.